Bienvenidos al bloque 3, la Tierra como un sistema. En este video analizaremos dos temas. El primero es la estructura interna de la Tierra y el segundo es la tectónica de placas. Vamos a tener la litosfera como aquella parte de la corteza terrestre que está conformada de la astenosfera y de la parte enfriada y sólida que se encuentra pues en la superficie terrestre y donde nosotros vamos a encontrar la vegetación, el agua y pues donde los seres humanos hacemos todas nuestras actividades. La litosfera está estudiada por ciencias de la Tierra como la geofísica y la geología. Estas disciplinas nos han ayudado a saber que nuestro planeta fue conformado hace aproximadamente unos 4.500 millones de años y que la Tierra tiene una serie de capas que nos van a ayudar a entender su funcionamiento. La forma de la Tierra ha sido estudiada por diferentes culturas a lo largo del tiempo, pero estos conocimientos han estado mezclados de su cosmovisión y de sus nociones religiosas. En la actualidad nosotros utilizamos herramientas como los satélites que nos van a dar imágenes como la que podemos apreciar aquí. Se le ha quitado en esta imagen el agua de los océanos para que nosotros nos quedemos solamente con la parte sólida del planeta y podamos darnos cuenta de su verdadera forma. La forma del planeta Tierra es una forma geoide y aquí nosotros podemos ver que es totalmente irregular. La estructura interna de la Tierra está conformada por tres grandes capas. El núcleo, que está conformado por el interno y el externo, por el manto, que está conformado por el superior y el inferior, y la corteza. Todas estas partes tienen características diferentes y se van a generar ahí fenómenos que van a distinguir a cada una de ellas. En el caso de la corteza, nosotros vamos a ver que en este lugar es donde van a flotar las placas tectónicas, en la parte sólida, la parte fría de nuestro planeta. Aquí se va a dar la vegetación, se va a dar el agua, nosotros vamos a tener la interacción entre las rocas y la atmósfera y pues el desgaste que va a provocar esta situación. También vamos a tener aquí los fenómenos que van a ser considerados pues peligrosos para la humanidad, como son los sismos y el vulcanismo, que aunque tienen procesos más internos, vienen a tener sus repercusiones pues en la parte externa de nuestro planeta, vamos a decir la corteza. Una de las características que tiene es de que aquí se van a encontrar todos los minerales que nosotros utilizamos para la construcción, para todas aquellas cosas pues que nosotros tomamos de la tierra, que tienen esta forma mineral y que pues empleamos para todo lo que requerimos. Por cada 30 metros de profundidad vamos a tener un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura. En cuanto al manto superior e inferior, que es la parte más gruesa de nuestro planeta, nosotros vamos a tener que aquí van a generarse unas cosas llamadas corrientes convectivas. Estas están generadas por el magma. El magma son las rocas derretidas por la presión y el calor de la parte interna de nuestro planeta, y estas corrientes convectivas que se generan en las partes más profundas del manto van a llegar a chocar con la corteza, provocando el movimiento de placas tectónicas, como veremos más adelante. En el caso del núcleo interior y exterior, vamos a ver que su composición principalmente está hecha de hierro y níquel. Aunque el ser humano no ha sido capaz de llegar en persona a ver qué características tiene el núcleo de la Tierra, sí tenemos la tecnología que nos ha permitido conocer cuál es su composición y cuál es la temperatura aproximada que mantiene el núcleo interior y exterior. El núcleo interior tiene una rotación que va a generar en el núcleo exterior, y los últimos estudios han planteado que el núcleo interior ha ido creciendo. También de que por su conformación principalmente de hierro, es aquí donde se genera el campo geomagnético de la Tierra, como se puede observar en la imagen. Como segundo tema, tenemos los procesos endógenos y exógenos que van a determinar la formación de relieve tanto continental y marino. Nosotros vamos a tener aquí que estos procesos son generados por dos tipos de fuerzas: las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas internas provienen, como su nombre lo dice, de la parte interna del planeta, y de aquí se van a generar fenómenos como el diastrofismo, el vulcanismo y la tectónica de placas. Por otro lado, vamos a tener las fuerzas externas, es decir, las que tienen que ver pues con el clima y otras cosas. Ahí vamos a tener el intemperismo y la erosión.
En el caso de las fuerzas internas vamos a tener un fenómeno que se llama diastrofismo. Este sobre todo tiene que ver con el empuje de las placas tectónicas y que va a modificar la corteza generando montañas, fallas, pilares y pliegues en la corteza continental y generar modificaciones en la forma en la que nosotros encontramos el litoral marino, es decir, un fenómeno denominado epirogénesis. Uno de los principales fenómenos que modifican la superficie de la Tierra es uno denominado tectónica de placas. La tectónica de placas se basa en la idea de que la corteza está fracturada en grandes bloques y que cada uno de ellos pues, se va a movilizar de acuerdo a las corrientes convectivas. Esto va a hacer que algunas choquen entre sí, se separen o se deslicen, generando límites donde van a ocurrir diferentes fenómenos como la sismicidad y el vulcanismo. Nosotros podemos observar en la imagen lo que sean las corrientes de convección, dónde está el manto, dónde está la astenosfera, que es donde va de alguna manera a flotar la corteza continental, cortezas oceánicas, y pues estas van a generar la forma que tienen los continentes. En este movimiento y ese movimiento, como les comentaba, van a hacer que las diferentes placas choquen entre sí, se separen o se deslicen. A estas les vamos a denominar límites. Bueno, en esta imagen nosotros podemos observar un planisferio donde van a estar las principales placas. Podemos ver la placa norteamericana, la placa del Caribe y así muchas otras más. Entre la simbología que encontramos aquí vamos a ver que hay diferentes límites. A estos límites se les van a denominar zonas de subducción, dorsales oceánicas, fallas de transformación, porque tienen que ver con el movimiento en sí de la placa. Cuando las placas se separan, pues van a generar dorsales oceánicas. Cuando las placas chocan entre sí, van a generar zonas de subducción. Y cuando las placas se deslizan de manera lateral entre sí, pues van a generar fallas de transformación. Y esto va a generar muchos problemas, porque en estos lugares, pues vamos a tener la aparición de mucha actividad sísmica y mucha actividad volcánica. Vamos a tener esta zona en el sureste asiático y en la parte oeste del continente americano, así como la parte central de Asia y la parte sur de Europa, de una severa actividad tectónica y sísmica. Y se puede observar con una cantidad muy fuerte de intensidad en los sismos y de muchas erupciones volcánicas. En el caso de nuestro país, nosotros vamos a ver que tenemos una serie de placas, 5 en total. Vamos a tener la placa norteamericana, que es la más grande, la placa del Pacífico, que es otra placa muy, muy grande, la placa del Coco, que es una de las más activas que tenemos y genera muchos sismos en el interior de nuestro país, la placa del Caribe y una placa más pequeña que es la placa de Rivera. En este otro mapa nosotros podemos ver en estos como especie de óvalos de colores lo que sería el registro de sismos provocados por el choque de la placa de Cocos con la placa norteamericana. En el caso de los límites, nosotros vamos a tener que van a ocurrir diferentes fenómenos. Por ejemplo, en la falla de San Andrés es un ejemplo muy clásico de los límites de deslizamiento. Aquí vamos a tener un movimiento horizontal que va a generarse de forma lenta, pero que va a movilizar muchas miles de toneladas de tierra y que van a generar modificaciones en la superficie. Los límites de divergencia o de extensión, como se pueden observar aquí, tienen que ver con la separación de placas. Esto usualmente se va a generar en las profundidades de los océanos, sobre todo el Atlántico, el Índico y el Pacífico. El peso del agua, la temperatura y la profundidad a la que suceden, pues van a provocar una especie de cicatriz en la superficie. Entonces, nosotros no usualmente las vemos porque están cubiertas de agua y están a varios kilómetros de profundidad, pero ahí se dan y tienen extensiones de varios miles de kilómetros de largo. En el caso de los límites de convergencia, nosotros vamos a tener dos cosas. Unos son los límites de subducción, es decir, cuando tenemos una placa oceánica y tenemos una placa continental. La placa oceánica tiene la característica de ser más delgada, es decir, es más ligera que la placa continental. Al chocar ambas, pues la placa oceánica se va a deslizar por abajo generando un corrugamiento de la placa continental, dando pie a la aparición de cadenas montañosas y de volcanes y de actividad sísmica. Nosotros eso lo encontramos en toda la costa oeste del continente americano y en otras partes del mundo. En el caso del choque de dos placas continentales, ambas igual de pesadas, igual de gruesas, aquí no vamos a tener zonas de subducción. Aquí lo que vamos a tener es la aparición de
de montañas y su incremento de altitud año con año. Es todo por el tema del día de hoy. Espero que les haya agradado.